Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Muy bienvenidos a una nueva edición de Principio Activo, Salud y Sociedad en la temporada 2022 que iniciamos desde el Ecobarrio en Sal Si Puedes. Hoy vamos a hablar con Bárbara Sepúlveda Ales. Ella es abogada constitucionalista y además diputada constituyente de la convención que se está llevando adelante en Chile para hacer una reforma que será histórica. Con ella hablamos del rol de las mujeres a la hora de expandir los derechos sociales. Yo creo que hay un rol hoy día claro, que es el rol de las feministas dentro del proceso constituyente, quienes ya hemos comenzado a articularnos para conformar adentro por lo menos un acuerdo para los asuntos que tengan que ver con los derechos sociales, pero también con la protección del medio ambiente y no solo los derechos específicos de las mujeres y las banderas de la diversidad sexual. Claramente que hoy día también uno de los desafíos grandes en materia de democracia, en cómo la profundizamos, cómo la hacemos participativa, descentralizada, desconcentrando el poder, redistribuyendo el poder en la ciudadanía, entre hombres y mujeres, pero con todos estos sectores postergados. Yo creo que desde el feminismo esa sensibilidad no solo existe, sino que es parte del movimiento político que hoy día representan los distintos feminismos que llegan a la constituyente. Hay un entendimiento interseccional de cómo se viven las desigualdades, la discriminación y las violencias, y la diversidad de feministas que hoy día ingresa a esta convención constitucional evidentemente trae consigo banderas que representan muchísimos sectores excluidos y oprimidos y que además hoy día sufren con mayor fuerza los embates de una crisis económica y una crisis sanitaria como la que atraviesa no solo Chile, sino que además el mundo. Hemos sufrido en carne propia las desigualdades de un modelo económico donde el neoliberalismo ha abandonado no solo a las grandes poblaciones en Chile, sino que ha abandonado también a las mujeres. El neoliberalismo atraviesa con una racionalidad también nuestra institucionalidad. La lógica de un Estado subsidiario en Chile ha sido tremendamente nefasta para el avance, el progreso de las políticas para las mujeres y la diversidad sexual, las políticas públicas en prevención, en acompañamiento, en protección, e incluso en materia de reparación. Le ha recargado la mano a las organizaciones feministas, a las organizaciones sociales. Entonces, hemos visto ya y diagnosticado que este abandono estatal pasa mayoritariamente, sí, por estos sectores de la población. Entonces yo creo que desde el feminismo eso está claro. Ahora tenemos que ver y esperar cómo van a reaccionar no solo las otras mujeres constituyentes que hoy día no se declaran feministas, sino que también quiénes son nuestros aliados, varones, masculinos, cómo se construyen esas alianzas también para avanzar en estas políticas que son tan necesarias. En materia de cuidados, la propuesta tiene varios niveles, porque sabemos que tiene un comienzo en el ámbito constitucional y por lo tanto es importante delinear desde ya cómo los cuidados son parte de muchos otros derechos, es decir, se interconectan con otros asuntos además de la Constitución y por lo tanto debiese tener una transversalización en su consagración. Entonces van a haber aspectos relacionados con el derecho a la educación que tienen que ver con cuidados, especialmente de niños, niñas y adolescentes, el rol del Estado en los cuidados, porque queremos establecer una corresponsabilidad social de los cuidados y sacarlo del ámbito simplemente privado y familiar, que ha sido una de las políticas neoliberalizadoras, además de los cuidados, esto de recargarle a las familias ese rol, cuando dejamos de lado además el Estado y un rol que debiese tener garante de derechos y de protección y de cuidados en general, para permitir también que las familias puedan funcionar de forma que no exista hoy día un límite entre la vida familiar
por ejemplo, y la vida laboral. Entonces el derecho del trabajo también es algo que es una deuda histórica en la Constitución chilena, precisamente porque ni siquiera existe el derecho al trabajo, existe solo la libertad de trabajo. Entonces ya consagrar el derecho al trabajo también nos hace pensar en formas de trabajo que permitan que los cuidados se puedan ejercer también en las familias y que también las personas puedan trabajar tranquilamente, porque también sus hijos o las personas que deben estar siendo cuidadas, personas mayores, personas dependientes, etcétera, están bajo el cuidado quizás de instituciones públicas o de una colectivización de los cuidados que les permite también realizar esas labores tranquilamente. Creo que esa lógica de sacar el rol de los cuidados también solo del ámbito privado va a ayudar a que muchísimas mujeres accedan más al mercado laboral, pero también estableciendo, empujando cambios culturales que permitan no feminizar absolutamente el rol de los cuidados, que se entiende en un principio va a ser una política de género fuerte, muy fuerte, pero que debiese apuntar a que cualquier persona pueda ejercer estos roles dentro del ámbito doméstico. Creo que es importante pensar que en el ámbito de los cuidados, nosotras una de las banderas también muy relacionada es el reconocimiento del trabajo doméstico no remunerado y de la labor de cuidados. Y eso es un reconocimiento que en la materia constitucional parece simplemente simbólico, pero una vez que ya existe la normativa constitucional, uno puede avanzar hacia una valorización específica, y para eso las economistas feministas tienen maravillosos trabajos ya y una medición estadística, o sea, esto está cuantificado. De hecho, en Chile, tanto como en México, bordea el 20-23% del PIB. Entonces, ya una vez que eso se cuantifica, se valoriza, luego, en políticas públicas y legislación ordinaria, se puede establecer una remuneración. Y eso, por supuesto, trasciende el ámbito constitucional, pero ya la Constitución establece estos primeros lineamientos. Entonces creo que esos son los desafíos grandes, macros, que vamos a enfrentar en materia de cuidados en la constituyente. Y creo que las feministas hemos sido bien claras en estas materias, por lo menos, estamos todas de acuerdo en que hay que avanzar. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Obra social del personal de la industria gráfica de la provincia de Córdoba. Defendemos el sistema solidario de atención de la salud. La salud es un derecho, no un negocio. Seguimos en Principio Activo Salud y Sociedad con Bárbara Sepúlveda, ahora para charlar sobre los desafíos del feminismo en nuestra América y cómo enfrentar la ola conservadora. El feminismo en Latinoamérica ya ha dado muchísimas muestras de cómo funcionan las formas colectivas de la política. Creo que ha dado ejemplos ya de cómo las demandas sociales, además las organizaciones en los territorios, pueden transformar, pueden utilizar herramientas que se pensaban incluso son tremendamente patriarcales y por lo tanto obstaculizadoras de cambios, como el Estado, como el derecho, finalmente como herramientas de transformación, como posibilitando cambios, dinamizando, siendo motor de cambio. Yo creo que eso es tremendamente esperanzador. Creo que en Latinoamérica hemos demostrado también que el vínculo con la naturaleza, con los pueblos indígenas, con la relación también que tenemos con nuestros territorios es distinta y es primordial.
Entonces creo que hay grandes desafíos en Latinoamérica precisamente porque también existe una fuerte ola conservadora, ultraconservadora en algunas partes, que golpea y reacciona con mucha fuerza cada vez que el feminismo demuestra algún avance. Entonces, donde han avanzado las políticas, por ejemplo, en materia reproductiva o de las diversidades sexuales, vemos inmediatamente una reacción conservadora, además articulada conservadora, muchas veces con apoyo internacional, para ir en retroceso de ciertas políticas. Entonces también creo que es importante entender que las complejidades de la articulación social también van a tener eco, por ejemplo, en las elecciones presidenciales que enfrentemos en nuestros países, en cómo avanzamos a estados plurinacionales, feministas, estados cuidadores, estados que protegen el medio ambiente y los recursos naturales. Y en ese desafío, quizás la construcción de las bases sociales, de los tejidos sociales, va a ser clave, pero no podemos abandonar esa lucha institucionalizada, precisamente porque hemos visto como hoy día en países latinoamericanos donde ya existen avances, se presentan estas articulaciones conservadoras para hacer retroceder en materia de aborto, en materia de reconocimiento de matrimonio igualitario o de filiación homoparental, incluso para poner en tela de juicio cuestiones que pensamos además ya todos vamos avanzando, como es la identidad de género. Y eso lo podemos ver en ejemplos específicos. O sea, yo creo que Bolsonaro en Brasil o incluso Piñera en Chile han sido ejemplos internacional de cómo también la política de derecha y conservadora es nefasta para el avance y el progreso de los pueblos. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. BM Consultorios Odontológicos. Somos un equipo de odontólogos formados para prevenir y cuidar tu sonrisa. Te cuidamos, nos cuidamos. Obra social del personal de la industria gráfica de la provincia de Córdoba. Defendemos el sistema solidario de atención de la salud. La salud es un derecho, no un negocio. Tercer y último bloque de Principio Activo Salud y Sociedad con nuestra magíster Melissa Luc para hablar de economía feminista, las tareas del cuidado y la pobreza del tiempo. Hola a todos y a todas. De nuevo Melissa Luc hablándoles sobre economía feminista.
Bueno, hoy quiero contarles un poquito de qué se trata esto de la economía del cuidado, algo que se escucha mucho desde la economía feminista y en realidad viene a ser una de las razones principales por las cuales existen desigualdades entre hombres y mujeres en el sistema capitalista que tienen que ver con lo que nos impone el sistema patriarcal. Las mujeres y los hombres tenemos distintos roles dentro de la sociedad y en particular las mujeres somos las encargadas de las tareas de cuidado. La economía feminista va a venir a recabar información y a evidenciar que justamente las tareas de cuidado no son solamente aquellas tareas que tienen que ver con el cuidado directo de una persona o con el autocuidado. Se van a incorporar dos categorías más. Por un lado, la economía feminista va a venir a decir que existen un montón de tareas que tienen que ver con las precondiciones del cuidado que también recaen sobre las mujeres el hecho de llevarlas a cabo. Ejemplos les voy a dar. Por ejemplo, si yo tengo que cocinar, tengo que hacer las compras para que estén los elementos disponibles para poder cocinar y alimentar a la persona que está bajo mi cuidado. Y claramente esa tarea es una de las tareas que están asignadas a las mujeres. Por último, van a incorporar otra categoría más, que es la gestión del cuidado, que tiene que ver con coordinar todas las tareas que tienen que ver con el cuidado de las personas dentro del hogar y que tiene que ver con la compra y la gestión de los horarios de todos los individuos que forman parte del núcleo familiar. Todas estas tareas se llaman economía del cuidado y son responsabilidad de las mujeres. Para que nos demos una idea, acá en Córdoba, en la última encuesta que se hizo sobre uso de tiempo, las mujeres dedicamos un promedio de 6 horas diarias a las tareas de cuidado, mientras que nuestros pares hombres le dedican menos de 2 horas. Esto va a tener un montón de consecuencias sobre las posibilidades de los individuos. Las últimas semanas estuvimos hablando de la economía del cuidado, este sector que recae directamente sobre las mujeres y que es un servicio que se brinda al sistema capitalista y que generalmente y en su mayoría lo brindamos de forma gratuita. De hecho, las últimas estadísticas que sacaron desde el Ministerio de Economía de la Nación en el año 2020, es decir, el año pasado, demostraban que el 75% del total de las tareas que están dentro de la economía del cuidado no son remuneradas, siendo que solamente el 25% se remunera. Por lo tanto, es un sector muy importante y que genera en gran parte las desigualdades que existen en términos económicos entre hombres y mujeres. Alguna de las consecuencias que va a tener el hecho de que seamos las responsables de las tareas de cuidado es que vamos a tener menos tiempo. A esto la economía feminista lo llama pobreza de tiempo. Las mujeres tenemos menos tiempo que nuestros pares hombres para poder descansar, para poder capacitarnos, para poder estudiar y para poder desarrollar nuestras potencialidades. Como bien se sabe, desde la economía feminista lo que se trata de demostrar es que efectivamente existen desigualdades entre los individuos según el sexo biológico con el que nacen y que busca la evidencia que hace que estas desigualdades existan. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer para poder vivir en una sociedad más igualitaria es llevar a cabo políticas públicas que ataquen al problema, al hecho de que las mujeres somos las responsabilidades de la economía del cuidado. Y además a reconocer que esa economía es esencial para el sistema capitalista. En estos días hemos asistido desde distintos medios a discusiones que tienen que ver con la economía y con el desarrollo. Pero pocas veces nos ponemos a discutir qué modelos de desarrollo son los que producen crecimiento real, no solo el que se mide a través del PBI, sino el que se mide con inclusión social y el que nos da la posibilidad de crecer, no solo económicamente, sino también como personas en el ejercicio de los derechos. En este sentido, no tenemos mucha información sobre cuáles son los modelos de desarrollo disponibles, porque por lo general solo conocemos el modelo de explotación que propone el capitalismo, que impone, desde lo cultural, el hiperconsumismo como forma de sostenimiento económico para generar también mayor riquezas. ¿Es el hiperconsumismo generador de riquezas o genera también insatisfacción? ¿Estamos consumiendo lo que necesitamos o lo que los medios, la publicidad y un sistema de valores
dado vuelta, nos impone como necesidad. Por ejemplo, ¿es más importante comer sano o tener zapatillas de marca? ¿Cómo evaluamos cuál es la satisfacción que necesitamos como individuo cuando el sistema propone valoración de las personas a través de lo que tiene, de la capacidad que tiene para comprar y no de lo que es como persona y lo que brinda con su servicio, con su esfuerzo, al desarrollo colectivo y solidario de la sociedad? Por ejemplo, si un médico que trabaja en un hospital público trabaja de sol a sol y salva vidas, pero vive humildemente y no tiene un auto costoso, ¿la sociedad lo valora por lo que hace? ¿O tiene más valor aquel médico que tiene un consultorio privado y haciendo algunas prácticas tiene la posibilidad de comprar muchas cosas más? Seguramente que vamos a valorar más al médico que está entregando su vida por la vida de los demás. Ahora, hagamos un minuto de reflexión y pensemos. Si no pensamos, o en algún punto parte de la sociedad piensa, y ese señor no la está haciendo bien, en esa jerga común, porque el otro lo hace mejor porque trabaja menos y gana más. Entonces, cuando una sociedad tiene dado vueltas los valores y el tener dinero y el tener capacidad de hiperconsumo se asocia con la felicidad, estamos perdidos. No podemos decidir qué es lo que realmente nos hace feliz como individuos y como sociedad. Al margen de la forma de desarrollo y de organización que elijamos como sociedad, está absolutamente claro que no existe ninguna forma de desarrollo que no implique el trabajo organizado, la fuerza de trabajo organizado, o sea, de los trabajadores. ¿Por qué son otros los que deciden sobre cómo los trabajadores queremos organizarnos, queremos distribuir las ganancias y queremos proveer al resto de la sociedad y a nosotros mismos de parámetros que tengan que ver con una felicidad real de realización? Nos han hecho creer que el dinero es más importante que el esfuerzo, que el trabajo, que los recursos naturales, que la misma naturaleza. Desde el momento que creemos eso, empezamos a perder la batalla. Empezamos a no dar la gran batalla en la cual los trabajadores tenemos que asumir que somos el motor fundamental que empuja a la sociedad. Sin el trabajo y sin el esfuerzo no existe nada. Es cierto que el poder económico hoy está reconcentrado, que tiene además a su disposición a los medios de comunicación y en la Argentina y en muchos países de América Latina también al poder judicial. Pero la historia ha demostrado que todo pueblo organizado puede vencer hasta el más imponente de los enemigos. Para derrotar al enemigo poderoso, solo necesitamos recuperar la memoria histórica, la conciencia de clase y la capacidad de organizarnos solidariamente, teniendo en cuenta que hay formas para vivir que son más humanas y más inclusivas, teniendo en cuenta que el amor y el amor por el otro también es un articulador social. La batalla es todos los días. Llegamos al final de este programa Principio Activo Salud y Sociedad. En nuestro próximo encuentro vamos a dialogar con Daniel Jadue, alcalde de Recoleta, de Chile, para hablar de cómo se construye la comunicación y cómo se construye también la participación popular en las comunas. No te lo pierdas.